de tu corazoncito. Perdóname, cariñito mío, bórrame, bórrame de tu corazoncito. Perdóname, cariñito mío, si en su momento no supe quererte. Perdóname, ya todo cambió. Perdóname, cariñito mío, si en el momento no supe quererte. Perdóname, cariñito mío, si en el momento no supe quererte. Perdóname si me hice daño, bórrame, bórrame de tu corazoncito. Perdóname si me hice daño, bórrame, bórrame de tu corazoncito. Gracias. Bueno, vamos. Gracias, gracias. Hasta una nueva oportunidad. Jesús, María José. Gracias, 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 gracias. Y con este temita que viene nos despedimos hasta una nueva oportunidad y le damos pase a la agrupación Enigma. Claro que sí, a los grandes maestros, claro, rapidito nomás, porque somos precoces.
para la garganta, dame, pues, hermano. Vengo bandereado más que Toro Bravo y vienes acá. Ni siquiera un vasito. Ah, deja acá la tetera para el cantante. ¿Para qué? Una cocina. Estamos un poquito delicados y hay que cuidarse, ¿eh? Este clima está bravo, 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 bravo. Van a disculpar, los cumpas esta noche han venido con su granja. Claro, los cumpas han venido con su granja. Estamos bandereados, vacunados, pero hemos querido estar aquí porque es cuando uno da la palabra, tiene que estar ahí. No hay nada que no me han vacunado, no puedo ir, discúlpame, no. Uno dice, no, me han hecho la cesárea, mi trompa de falopio me lo han amarrado. No, tranquilos. La trompa de Felipe. Ay, de Felipe. Oye, sí, Felipe se llama. Entonces, ya. Muy buenas noches a todos los presentes. Aló. Buenas noches, querido pueblo de Marcabamba, estimados visitantes. Para nosotros es un grato honor que su presencia engalane esta hermosa noche en honor a nuestra Madre Virgencita de Cocharcas de Marcabamba. Gracias por estar aquí y compartir estos bonitos momentos con los cumpas del Perú. Y como ya lo dijo, ya quiere bajarse rápido el escenario los cumpas. De ahí viene recién Enigma para cerrar con broche de oro esta bonita presentación en honor a nuestra Virgencita de Cocharcas. Espero que la vamos a disfrutar. Y adelante, cumpas del Perú, adelante el versito. Bien. Sin mucho preámbulo, adelante. Antes de hacer el comunicado como el que me han lanzado por acá, Ricardito, quiero invitar a toda la población de Marcabamba. Hoy día es la reunión para repartición de agua. Por favor, toditos, el que no esté presente esta noche, su chacra no va a tener agua. No va a tener agua. Señores, escuchen por favor. Si están en su cama, levántense. Levántense. Que hoy día se hace repartición. Listo. Hacemos un comunicado y dice así: se exhorta a la población que las personas que tengan sus vehículos no conduzcan en estado de... Ya. Hoy si están borrachos, por favor, déjense huevadas ya. Por favor, ya su llave, dale a tu mujer y toda la vaina ya. O dámelo a mí. Necesito carro para irme a Coracora. Caso contrario, ese señor que está con su camisita, con su casaca fosforescente, que dice policía en su gorra, señores, ya lo está marcando. Actuará conforme a ley, señores, por favor. Ese señor maneja 5 carros en un solo tiro. Están avisados. Se exhorta a toda la población que no alteren el orden público. Ya, no sean rayados, Ya te estoy mirando, ya. Y hay un rayado, señor policía, márquelo. Bueno, caso contrario, la policía actuará conforme a ley. Listo. El comunicado está hecho y ya los compas han cumplido con eso. Entonces, seguimos y nos despedimos con un temita más. ¿Y ok? Y decimos y damos pase a mi gran compadre, a Enigma Perú. Listo. Y decimos de esta manera y nos vamos. Nos pedimos con... Este es
¡Va, mierda! Este temita que voy a hacer un esfuerzo porque estamos con un pecho y la garganta. Ya. Solo quiero olvidarla. Está plasmado en el volumen de los Cumbas del Perú que nos encuentran en la página, en YouTube, en las redes sociales. Solo quiero olvidarla. Y quiero decir esto a esa señora que está con su celular, con su bolsito rosado. Cuando llega a la casa me va a decir, oh, papi, sales acá, cuando estás acá.